Bien, hermanos, tuvimos algún inconveniente con la transmisión, pero seguimos ahora adelante. Como les decía, el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra del Señor no dice en este libro quién es el nombre del autor, no dice quién es, dice el predicador. Pero todo indica, porque hay varias cosas que así lo demuestran, que el autor de este libro es el rey Salomón, el hijo de David. Sé que por ahí hay personas o hay estudiosos de la palabra que piensan que podría ser otro, pero bueno, yo creo que realmente el que escribió esto es el rey David y el rey Salomón, perdón, y lo vamos a ver por qué. Dice la palabra del Señor: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Sin duda, el hijo de David y que fue rey, fue Salomón, y también fue Roboam. Dice rey en Jerusalén. Pero fue Roboam donde el reino se dividió en dos, en el reino del sur y el reino del norte, Israel y Judá. La palabra de Dios nos muestra que en el versículo 12 de este mismo capítulo dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Quiere decir que tiene aquí algo que nos marca más de que es el rey Salomón, porque hubo un solo rey, hijo de David, que reinó sobre todo Israel, que fue Salomón, porque ya en el tiempo de Roboam el reino, como le decía, se dividió. Así que el que reinó... Muy bien. Entonces es el único descendiente que reinó sobre todo Israel, y que fue entonces Salomón. Después entonces el reino se dividió. El capítulo 1, versículo 16, nos da otra señal clara de que fue el Salomón, perdón, el rey que escribió, la persona que escribió el libro de Eclesiastés. Porque dice así: me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. En concordancia con Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12, que dice: he aquí que te he dado, le dice el Señor, corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Este solamente puede ser una sola persona, que es Salomón. La palabra de Dios nos dice claramente que no hubo otra persona, aparte de Jesucristo, por supuesto, aparte del Señor, en cual están escondidos, dice Colosenses, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, fuera de Jesucristo no hubo hombre en la tierra más sabio que Salomón. Así que nosotros, cuando ponemos a estudiar este libro, estudiamos el libro escrito por el hombre que fue el más sabio que hubo en toda la tierra. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que Salomón, dice el Señor, le dio sabiduría como a ningún otro ser humano. Y es lo que también nos expresa el capítulo 1, versículo 16, donde el mismo Salomón nos habla de cómo él fue engrandecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Así que estamos aquí, hermanos, con este
lindo libro de Eclesiastés que nos lleva a hacernos muchas preguntas y que tiene, por supuesto, un tema, como cuando uno predica un mensaje, ese mensaje tiene que tener un tema. Este libro de este predicador tiene un tema, y el tema es: ¿qué sentido tiene la vida? El tema es: ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir sin Dios? ¿Para qué vivimos? Los existencialistas, como Sartre u otros filósofos, se hacían esta pregunta. Y yo quería compartirles algunas cosas que he estado viendo sobre lo que ellos decían. Por ejemplo, Sartre decía: el hombre es una pasión inútil. Y eso está en un libro que se llama El ser y la nada. Porque plantea que el hombre viene de la nada y va hacia la nada. Y entonces dice: el hombre es una pasión inútil, porque es una persona que no cree en Dios, no cree en la vida eterna. Y entonces su planteo es que hemos sido creados por casualidad, somos una casualidad en el universo, y venimos de la nada y un día moriremos, como nos tocará a todos, y vamos hacia la nada. Y eso es lo que decía el padre del existencialismo en el libro El ser y la nada: el hombre es una pasión inútil. Otro filósofo un poco anterior a Sartre decía: hay solo un problema filosófico importante, el suicidio. ¿Por qué? Porque al no encontrarle ningún sentido a la vida, buscaban por todos lados y no le encontraban ningún sentido a la vida, entonces se planteaban: lo importante es, lo verdaderamente importante es si me voy a suicidar o no me voy a suicidar. Lamentablemente muchas personas toman esa decisión ante llevar una vida vacía, una vida sin Dios, una vida donde no le encuentra ningún propósito, donde siente que su vida no sirve para nada, que es inútil lo que está viviendo, y entonces toman esa decisión, ¿no? Terrible que algunas personas toman, y es quitarse la vida porque sienten que ya no vale la pena vivir esta vida donde hay demasiado sufrimiento, donde vivimos en un mundo de injusticia, vivimos en un mundo donde pasan demasiadas cosas malas y que nosotros estamos inmersos en todo eso, y una persona que no tiene su esperanza puesta en el Señor, entonces esa persona está realmente perdida y no sabe para dónde ir. La palabra de Dios dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra vanidad en el hebreo es la palabra hebel, que quiere decir algo fútil, algo como un vapor, algo que se disipa, algo sin propósito, algo sin sentido. Esa es la palabra hebel, que se traduce en nuestras Biblias como vanidad. Pero dice más, no dice solamente vanidad, sino dice vanidad de vanidades, como acentuando lo que nos quiere decir Salomón. Y esto lo hace desde el principio del libro. Nos mete de golpe, nos pega un mazazo, digamos, de realidad. Nos pega un mazazo que pareciera de pesimismo y nos dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades es que decir, es algo más que vanidad, ¿no? Es como si decir: cantar de los cantares, el mejor de todos los cantares. Rey de reyes, el rey supremo, el que está por sobre todos los reyes, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, los judíos usaban estas construcciones lingüísticas para recalcar algo como que era lo mayor, lo más grande. Y esto dice, no dice solamente vanidad, sino dice vanidad de vanidades, y después todavía
recalca aún más diciendo, todo es vanidad. Qué visión, y podemos decir a simple vista, pareciera tan pesimista, tan negativa de la vida. Todo es vanidad. La verdad que el versículo que sigue es lo que nos va a introducir en este tema, que es, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿De qué sirve todo lo que hago? ¿De qué sirve todo mi esfuerzo, todo mi trabajo? ¿De qué sirve cada cosa que emprendo? ¿Qué voy a dejar? Es solamente para dejar algo para la posteridad, pero a mí ¿de qué me sirve? Esto está siendo mirado desde un punto de vista que vamos a encontrar ahora una palabra en la Biblia que se repite muchas, pero muchas veces, que es debajo del sol. Esta palabra debajo del sol, en un lado dice debajo del cielo, se repite en la palabra del Señor y en este libro 30 veces, junto con otra palabra que viene adosada a esa, que es aflicción de espíritu. Estas dos palabras, debajo del sol, debajo del cielo, aflicción de espíritu, son palabras claves en este libro, pero también hay otras palabras que son claves y que no son al simple ver tan negativas o pesimistas como podrían parecernos estas. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a estudiar este libro que es tan pesimista pareciera? ¿Cuál es la razón de que tenemos que estudiar este libro? Muchos piensan que está lleno de contradicciones, que es un libro pesimista, que es un libro negativo, que nos presenta una visión del mundo muy descarnada, pero yo diría que más que pesimista es un libro realista. No es ni positivista, dice todo está bien, todo está maravilloso, todo va bárbaro, ni tampoco el que tiene una mirada que ve todo negativo, todo mal, sino que Salomón a través de este libro nos presenta una realidad cruda, descarnada, como la que nos toca vivir en este mundo, hermanos. Somos de Cristo aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, le pertenecemos al Señor, estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pero en este mundo, dijo Jesús, tendremos aflicción. En este mundo vemos injusticia y maldad que va aumentando cada día más y vemos cosas, muchas cosas que nosotros no podemos comprender por qué pasan tantas injusticias en la vida, por qué pasa lo que está pasando hoy día, por qué tenemos que vivir todo esto que vivimos, y si lo miramos sin tener a Dios en cuenta en el asunto, entonces podemos caer en la depresión, en el temor, en la angustia, en la desesperación aún, y decir todo esto no sirve para nada. Pero Dios tiene un propósito en cada cosa y Él está al control. Este libro nos enseña, hermanos, en definitiva, que Dios sigue en el control. A pesar de todo lo que pasa, Dios sigue en el control. Él sigue reinando. Él es el creador del universo, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dios sigue reinando. Quizás no reine en muchas personas de este mundo, pero sí reina en su iglesia. Por eso la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. La palabra de Dios nos enseña a que no nos afanemos por lo que hemos de comer, lo que hemos de beber, que Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, de lo que hemos de vestir.
sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero para saber eso tenés que primero encontrarte con Jesucristo. Y este libro lo que hace es llevarnos de la mano hacia Jesucristo. Este libro del Antiguo Testamento lo que hace es llevarte de la mano hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde te va a dar las respuestas de todas las preguntas y cosas que se hace este libro de Salomón, ¿no? Lo que Salomón quiere plantearnos acá es justamente eso, que una vida sin Dios es una vida superflua, una vida vana, una vida sin sentido. Y lo plantea desde muchos puntos de vista. Y nosotros vamos a estudiar este libro porque este es un libro bien honesto, bien crudo, que nos ayuda a nosotros ser honestos con nosotros mismos. Nos ayuda a aprender lo que nos puede pasar si escogemos lo que el mundo tiene para ofrecer y no ponemos nuestra mirada en el Señor. Si nos dedicamos a hacer tesoros en el cielo y no a hacer tesoros en la tierra. Vamos a estudiar este libro porque este libro nos hace preguntas, de las preguntas más grandes y más difíciles sobre la actual manera de vivir, sobre la vida en general. Es un libro que nos replantea, que nos confronta, que nos lleva a pensar y que en definitiva nos lleva a Dios. Por eso que es un libro que nos lleva a adorar mejor a Dios. Este libro nos lleva a adorar mejor a Dios. Porque entendemos que fuera de Dios no hay nada. Que si no tenemos al Señor, nuestra vida está vacía. Como decía de Agustín de Hipona, ¿no? Adentro de nuestra alma hay un vacío que tiene el nombre de Dios, que solo Dios puede llenar ese vacío que hay en nosotros, esa vanidad, eso vano. Nosotros necesitamos estar en comunión con Dios, como este libro nos va a enseñar a que necesitamos relacionarnos con Dios, y que si no estamos relacionados con Dios, estamos vacíos, estamos huecos, estamos como si estáramos en la nada, no tenemos nada. Como muchas personas que no creen, que son ateos y que son agnósticos y que no pueden poner su fe en Dios y en el Señor Jesucristo, para que sus vidas cambien y encuentren que su vida tiene un propósito y ese propósito está en el Señor, y Dios los ha creado y los ha predestinado para algo a cada uno de nosotros, para que le sirvamos y para que le adoremos. Y este libro nos va a ayudar, como decía, a adorar mejor a Dios. Si bien hay palabras que parecieran pesimistas y negativas, la mayor cantidad de palabras que hay que son usadas en este libro son bueno y Dios. Y estas dos palabras son las que más se usan en este libro. Bueno, lo que es bueno, y lo que es Dios. Así que nos lleva, como le decía, este libro de Salomón, nos lleva hacia el Señor. Empieza este libro. Sería muy bueno que las personas que no conocen a Cristo los leyeran. Sería muy valioso para los que aún no creen en el Señor. Porque cuando lo lean se van a sentir identificados con muchas de las cosas que ellos se preguntan. Y acá están todas esas preguntas. Sobre la vida, sobre la injusticia, sobre el dinero, sobre la muerte, sobre las relaciones humanas, sobre un montón de cosas. Y encontramos eso en este libro tan lindo que tenemos hoy para estudiar nosotros. Como dijimos, hay una palabra clave que se llama debajo del sol o debajo del cielo, y que le había dicho que se repite unas 30 veces. Es como que Salomón hace una división, una línea entre lo que está debajo del sol
y lo que está arriba del sol. Lo que está debajo del sol es lo terrenal, ¿no es cierto? Lo que está debajo del sol es analizar las cosas con un pensamiento humano, es analizar la vida desde un punto de vista humano, desde abajo del sol. Él no está mirando como los profetas diciendo, esta es palabra de Jehová, sino que está hablando él desde su corazón diciendo lo que él ve en este mundo, debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios. Es como si dijera, bueno, yo voy a mirar la vida y voy a mirar las cosas y voy a mirar el ser humano sin tener en cuenta a Dios, a ver qué sentido tiene esta vida si no tenemos al Señor, si no tenemos a Dios y si dejamos a Dios fuera de la ecuación, sin mirar al cielo, sin tener en cuenta el cielo. Muchas personas que son aún, que dicen ser creyentes, son ateas prácticas porque viven sin tener en cuenta a Dios y viven como si Dios no existiera. O sea, viven debajo del sol. Ven nada más que debajo del sol porque no tienen para nada en cuenta a Dios. Y es este libro el que nos quiere llevar a decirnos que si vivimos de esa manera, lo único que vamos a encontrar es vanidad de vanidades y que todo es vanidad. Y que no hay nada de lo que hagamos sobre esta tierra tiene provecho. Como dice acá, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, el propósito de este libro es demostrar que la vida sin Dios no tiene sentido, hermanos. Prepararnos para que nos resplandezca aquellos que todavía no han conocido a Jesús, nos resplandezca la luz del Evangelio en Cristo Jesús y que entendamos, como dice Romanos 8:20, que nada vale la pena si no tenemos a Dios. Nada vale la pena si no tenemos a Dios. Quiero repetir, Salomón nos lleva a que el hombre que no encuentra a Dios no encuentra nada. Nos lleva a que el hombre no encuentra nada tampoco fuera de Dios y tiene esa mirada porque él está mirando aquí solamente debajo del sol y en todo lo que analiza la vida la analiza sin tener en cuenta a Dios. Porque las cosas cambian en cada uno de nosotros cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el cielo. Generalmente los hombres, el ser humano, levanta su vista al cielo y empieza a buscar a Dios en medio de los problemas, en medio de las pruebas grandes, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de tantas cosas que nos ocurren, ¿no? Entonces es ahí cuando ya no damos más y que cuando vemos que por más que queremos, nosotros no podemos solucionar las cosas, que no podemos enderezar lo torcido, como dice en un lugar acá en Eclesiastés. Es ahí cuando levantamos nuestra vista a Dios. Y es ahí cuando encontramos las verdaderas respuestas. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que este tiempo que nosotros estamos viviendo, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con el coronavirus y con todas estas cosas, que no hay remedio, que no hay vacuna, que no sabemos cuándo se va a terminar la cuarentena, que no sabemos cuándo va a pasar todo esto. Si nosotros, como hijos de Dios, depositamos nuestra fe en Cristo y alzamos nuestros ojos al cielo, la ayuda viene de Él, el socorro viene de Jehová. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros sacamos los ojos de Jesús, vemos en el mundo la injusticia, la vanidad, la corrupción, el pecado, la desesperanza, la muerte, la enfermedad, el dolor, las personas
hundidas en el vicio, en la droga, en el alcohol. Vemos todas esas cosas y nos lleva a preguntarnos, como Salomón, que nos quiere hacer pensar que la vida sin Dios no tiene ningún sentido, hermanos. Solamente tenemos una vida con sentido y con propósito si Dios está reinando y si vive en nuestro corazón. Y si nuestro corazón ha entrado a vivir el Espíritu Santo de Dios. Así que dejemos que el Señor esté obrando en cada uno de nosotros. Y mientras vemos todo lo que pasa debajo del sol, no nos olvidemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Que pase lo que pase, no sabemos cuándo el Señor nos va a llevar, no sabemos si Él va a venir a buscarnos antes. Había una hermana que justamente, una misionera en el Instituto Bíblico Río de la Plata, que nos decía siempre, ya era una hermana grande, que nos enseñaba estos libros, los libros poéticos, y nos decía: hermanos, ustedes no van a llegar a viejos, porque Cristo va a venir antes a buscarlos. Gloria a Dios que sea así. Y que cuando venga nos encuentre preparados para partir con Él. Porque la llegada del Señor es inminente. Pero mientras vivimos en esta vida, tenemos que vivir con la esperanza puesta en el Señor, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Para saber que en medio de todo este tiempo que nos toca vivir, quizá de aflicción, de incertidumbre, de todo esto que se está viviendo ahora, esta realidad tan cruda que nos toca vivir, y que también pinta, como vamos a ver más adelante, todo este libro de Eclesiastés, en medio de toda esa realidad, Jesucristo está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Vive en cada uno de sus hijos, por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios quiera que les bendiga, hermanos, y pueda usted acompañarme en los próximos encuentros que tengamos para seguir viendo y seguir desarrollando este libro tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es el libro de Eclesiastés. Poder entender un poco más qué es lo que Salomón nos quería decir a través de este libro. Porque muchas veces los pasamos rápido a la lectura, porque por ahí no lo entendemos. O nos dicen cosas, el libro nos dice cosas que no llegamos a comprender cómo puede a veces estar así y a veces está en contradicción con otras partes de la Biblia. Trataremos con la ayuda del Señor este libro, que no es nada fácil y que fue escrito por un hombre que fue el más sabio de todos y fue inspirado por el Espíritu Santo. No fue un hombre que estaba en pecado, no fue un hombre que estaba apartado, fue un hombre que estaba en la última etapa de su vida, Salomón, y que después de la apostasía vuelve al Señor y escribe esto y nos da testimonio de lo que fue su vida cuando fue apartada de Dios. Este libro de Eclesiastés es como si fuera el diario íntimo de Salomón, que nos presenta en la última etapa de su vida todo lo que él vivió y experimentó, y quiere volcarnos a través del Espíritu Santo toda esa experiencia, toda esa sabiduría de él, nos quiere dejarlo a nosotros para que nosotros vivamos una vida distinta, que no vivamos una vida sin propósito, que no vivamos sintiendo de que tenemos una vida vana, que nuestra vida no tiene sentido. Dios te ama, tu vida es valiosísima para el Señor. Jesús murió por ti y por mí. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros.
El precio que pagó Jesús por nuestras vidas es muy alto. Por amor lo hizo. Porque nos ama. No estamos acá porque somos una casualidad o porque somos descendientes del mono ni todas esas pavadas de la teoría de la evolución o de una ameba. Estamos acá porque Dios nos creó. Y el hombre decidió desde allá al Edén vivir separado de Dios. Y desde que decidió vivir independiente y separado de Dios, transgrediendo sus leyes, entonces empezó a vivir una vida vacía, una vida de frustración, una vida que en otras palabras, en otros libros, otras traducciones de la Biblia dice, absurdo todo es absurdo, en vez de decir vanidad todo es vanidad. Dice vanidad de vanidad, en vez de decir vanidad de vanidad, dice absurdo todo es absurdo. Pero eso pasó desde que el hombre eligió vivir apartado de Dios, eligió desobedecer a Dios y vivir independiente su vida del Señor. Y lo que Dios está haciendo es restaurar esa imagen que nosotros perdimos de Cristo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto para seguir con el estudio de Eclesiastés.